La correspondencia a la carta a los Hebreos en el capítulo 9 específicamente nos habla de que si no hay derramamiento de sangre, si no hay sangre de por medio o muerte, en este caso también lo traduce así este capítulo, no puede confirmarse el pacto, no puede existir una confirmación del pacto. Esto es interesante y sí es fundamental para que nosotros entendamos completamente cuál es el ¿cómo decirlo? Cuál es el propósito de nuestro camino y dejar a un lado la religión, entender un poco más el camino en el que estamos viviendo, el camino en el cual nosotros hemos creído. Porque el cristianismo y la religión tiende a creer que el derramamiento de la sangre del Mesías es la que perdona los pecados, como que la sangre se virtió y algunos dicen me cubro con la sangre, o que esta sangre tiene el poder de perdonar un pecado, y no es así, no es de esa manera como se manifiesta en las Escrituras. Vamos a ir viéndolo, cómo lo expresa Pablo, y nos vamos a dar cuenta que lo que él menciona es que el derramamiento de sangre inicia o permite entrar en vigencia el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto existen las cláusulas donde habla de perdón de pecados. Obviamente, la muerte de él, la muerte, no hablo ahorita del derramamiento de sangre, sino el hecho de la muerte de un justo, de un sadí, tiene la capacidad de tener favor delante del Eterno, como recuerdan cuando el autor de Hebreos, el mismo Pablo, en el capítulo 11 habla de Abel, un justo que es muerto, y dice que su sangre todavía habla y da testimonio, su sangre está hablando de su muerte. O sea, realmente la acción, es una forma poética de decirlo, que la acción o la muerte de él, pues da testimonio de que él era un justo. Lo mismo ocurre con Yeshua. La diferencia es que Yeshua tiene resurrección, y en resurrección él puede apelar delante del Eterno. Y antes de morir, él dijo, perdónanos. Habló de misericordia, hubo perdón, hubo una intercesión de misericordia por el pueblo. Un justo, bien, sin la misericordia, hubiese pedido justicia, hubiera pedido justicia, y no hubiera pasado nada, hubiera entrado el juicio, aquellos que lo castigaron, aquellos que entraron con él en contienda, o quienes lo llevaron en litigio injusto, ilícito, concretamente. Pero Yeshua pidió misericordia por su pueblo, ¿no? A pesar de que el pueblo, recuerden lo que dijo, y eso ya no los liberó, cuando él dijo que la sangre de él sea sobre nosotros y nuestros hijos, y ese juicio no se puede liberar porque ya es básicamente de ellos. Pero la muerte de Yeshua, que representa la destrucción del templo, recuerden que la otra vez también hablamos de esto, cuando él acepta la culpa y entra la culpa sobre él de la destrucción del templo, pues está haciendo una representación de ¿qué? De todo el pecado de Israel, porque el pecado completo de Israel pues equivale o lleva a la consecuencia de la destrucción del templo. El aceptar esta destrucción está aceptando el pecado del pueblo. Es la manera en la que se imputa sobre él esta transgresión de todo el pueblo sobre un sadik, sobre un justo, solamente con haber cerrado la boca en el momento del juicio. Es lo que le llevó a cargar sobre él los pecados del pueblo. La muerte de él, repito, una vez más, la muerte de él permite que él tenga acceso y favor delante del Eterno para interceder y pedir perdón y misericordia por su pueblo. Pero la sangre de él, que ya vamos a ver cómo funcionó, cómo ocurrió esto de una manera completamente legal, la sangre de él es la que permitió que entre en vigencia el nuevo pacto. No es que la sangre lleva un perdón de pecados, sino que, de acuerdo a la Torá, con sangre es que se legaliza todo, en otras palabras, ¿no? Vamos a ir viendo. Recuerden que en el capítulo 8, estos capítulos 8 venía hablando de un contraste entre el nuevo pacto y el primer pacto que siguió con Moisés, ¿no? De eso continúa hablando en los inicios del capítulo 9. Y dice él en el verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de servicio y un santuario terrenal. ¿Se dan cuenta? Él está hablando de que el primer pacto, el que se hizo con Moisés, tenía ordenanzas de servicio, tenía leyes de cómo servir. Y vamos a ver que este capítulo es enfocado a las leyes específicas de Yom Kippur, del un día al año, el día número 10 del séptimo mes, es de lo que él viene hablando, lo que va a venir hablando en este capítulo. Cuando habla de estas ordenanzas de servicio se refiere a eso. Y un santuario terrenal.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el primer pacto tenía ordenanzas de servicio y un santuario terrenal, por ende, en consecuencia, el segundo pacto también tiene sus propias ordenanzas de servicio y un santuario, pero esta vez celestial, lo menciona al final del capítulo. ¿Ok? El verso 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, o la tienda, dice realmente en el griego, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación, como vemos en la imagen. La primera parte, vemos que aquí está dividido en dos partes, ¿no? La primera parte, que tiene el doble de tamaño del lugar santísimo, tiene el candelabro, la menorá, la mesa de los panes y el altar de incienso, ¿no? Completamente hecho de oro, pero ahí no se sacrificaba animales, sino que se regaba incienso, que representa las oraciones del pueblo. Ahí se paraba el sacerdote encargado del turno a presentar una oración, la oración de la midá, que era una estructura de oraciones. Ellos no se levantaban ese día a improvisar, realmente hacían una oración ya aprendida, ¿no? Una recitación basada en la Torá y en los profetas, y presentaban un incienso. El caso registrado en la escritura del sacerdote es el padre de Johanán, Zacarías. Él era el que se presentó delante del altar de incienso, y ahí es donde un ángel realmente vino y habló con él, ¿no? ¿Ok? Dice el verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Tras el segundo velo, estamos hablando, perdón, tras el segundo, estaba el velo, la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Dice, el cual tenía incienso de oro y el arca del pacto. O sea, ahí estaba un incensario de oro y el arca del pacto. Este incensario de oro, si nosotros recordamos en el ministerio, el servicio de Yom Kippur, se presentaba el sumo sacerdote una vez al año y se presentaba con un incensario de oro, porque todos los días anteriores, el resto del tiempo en el año, cuando se presentaba el incienso en este lugar, en el lugar santo, el incienso en este de aquí, lo hacían con un incensario de plata. La única vez en el año que utilizaban el incensario de oro era cuando el sacerdote o Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, ingresaba al lugar santísimo. Por eso es que él menciona que tenía un incensario de oro, o sea, no como que allí estaba, eso estaba fuera, pero sí menciona de que ese día, nos da referencia de qué día está hablando, se utilizaba este incensario, o podían ingresar, aparte del arca del pacto, estaba un incensario de oro, ¿no? Sino que el traductor lo ha puesto de esta manera. Cubierta de oro por todas partes el arca, en el cual estaba una urna de oro que contenía el maná. Esto es una evidencia y hasta el día de hoy está allí una urna con el maná, que son como semillas, de lo cual ellos hacían pan, muy parecido al trigo, digamos así, pero eran como hojuelas, se describe, de color blanco. Se llaman maná, o le tradujeron maná, porque en hebreo era man, que refería a ¿qué es esto? O sea, era como una admiración, ¿qué es esto? Nunca habían visto un alimento similar a este, ¿no? Que brotaba como rocío todas las mañanas y se podía moler de la misma manera que se hace con el trigo para hacer el pan o el centeno, ¿no? Y vemos que contenía una urna de oro. Hasta el día de hoy está ahí de testimonio. En algún momento esto será presentado y quedará de testimonio de que todo lo que ocurrió en el Éxodo y el pueblo en el libro de Números cuando estaban en el desierto fue real. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, una vara que salieron flores, hojas y hasta frutos, y que también estaban las tablas del pacto. Recuerden que eran dos tablas escritas en ambos lados. Las dos tablas eran la misma, o sea, era una copia, ¿no? Porque una siempre se queda, digamos, el pueblo, y el otra era para el Eterno. Es la manera que se hacía un contrato. No es que en la primera tabla habían tantos mandamientos y en la segunda tabla estaba el resto de los otros mandamientos. No, eran dos tablas completamente idénticas, escritas por delante y por detrás de las tablas de piedra, muy posible de color zafiro, azul. Y estas tablas, como les digo, una contenía todos los 10 mandamientos y la otra también contenía todas las 10 palabras. Eran la misma, eran una copia, eran dos copias, ¿no? Dice, y el verso 5, y sobre ella los querubines de gloria. Realmente no creo que diga sobre ella, pero está hablando del propiciatorio. Tenían los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, en el cual
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dice, no les puedo escribir porque me desvío del mensaje que quiero darles. Entre paréntesis podría ponerle yo, ¿no? Entonces está diciendo, describiendo cómo estaba compuesto el lugar santísimo y el lugar santo, el tabernáculo. ¿Para qué? Para llevar a la enseñanza que va a continuar ministrando él, ¿no? En su carta. El verso 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera tienda entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del servicio, como vemos en imagen. Entraban todos los días, en la mañana y en la tarde, tanto para presentar el incienso, para cambiar, bueno, los panes se cambiaban solamente una vez cada Shabbat, y el alumbrado del menorá se limpiaba todos los días en la mañana se limpiaba, y en la noche se presentaba lo que era el fuego, ¿no? Se dejaba encendida en la noche. Donde decía prendida en la noche, y en la mañana era lo que se limpiaba, todo lo que tenía que ver con las cenizas o el aceite, cambiaban el aceite, perdón, no las cenizas, sino que cambiaban el aceite. Este servicio se hacía diario, todos los días, por turnos, los sacerdotes que le tocaban por turno. Cada semana venía una familia de sacerdotes, un turno sacerdotal, y se turnaban ellos también, ese grupo de casa paterna que subía a Jerusalén, se turnaban para por medio de suertes, para ver quién le correspondía hacer ese servicio esos 7 días, ¿no? Eso se hacía en la primera parte, como vemos allí, la primera parte. Pero, en el verso 7 dice, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esta es la segunda parte a la que le está llamando, ¿no? Entra el sumo sacerdote solamente una vez al año, y dice él, no sin sangre. Y recuerden que no era específicamente la sangre lo que permitía que el sacerdote no muera. No entraba él realmente con campanas, eso es un mito, de que la gente piensa que él entraba con campanas y los jalaban con una cuerda, y eso no existe, eso no pasó. Él entraba solamente con lo que tenía puesto de lino, ¿no? No podía entrar ni con campanas de oro, porque de hecho el uniforme sacerdotal lleno de esplendor, del cual vemos los zafiros, vemos el pectoral y vemos las campanillas de oro que anuncian cada vez que él está ministrando, no eran permitidas que lo usara ese día cuando iba a entrar al lugar santísimo. No entraba con esto, él entraba realmente todo de lino, presentándose lo más humilde posible, iba a pedir misericordia al Eterno y perdón de pecados. Entonces, de la manera más humilde, es la forma en la que nosotros presentamos también lo mismo, una vestidura humilde el día de Yom Kippur, sin adornos, sin alhajas, no buscamos, sin comida también, pues no hacemos un ayuno, buscando no cosas personales, sino realmente pedir intercesión delante del Eterno y perdón de pecados. Y lo que le salvaba la vida al sacerdote no era que llevara la sangre o que llevara o no llevara la ropa que le estamos hablando, sino el incienso. Recuerden que él tiene que entrar primero y crear una atmósfera llena de incienso en la que quedara medio borroso tal vez la visión, porque llenaba toda la cámara de incienso, para él presentarse delante del arca del pacto. Era eso realmente lo que le salvaba. De hecho, eso describe el Levítico capítulo 16, que era eso lo que definía si vivía o no. Si no lo hacía bien, tenía que volverlo a hacer hasta hacerlo bien, porque de no hacerlo bien, el incienso, él moriría. Y presentaba la sangre tanto de becerro como de los machos cabríos. El becerro era para purificar el altar, el arca del pacto, para purificar el arca del pacto, repito, no es para perdonar pecados, era para purificar el arca del pacto por los pecados del sacerdote, y el macho cabrío era para purificar el arca del pacto, no para perdonar pecados, para purificar el arca del pacto de los pecados del pueblo. ¿Qué es esto? Esto también es importante que conozcamos, porque existe mucha confusión dentro de este servicio de Yom Kippur, y se piensa que la sangre que se presentaba dentro del arca del pacto era para perdonar el pecado, y no era así. El arca del pacto no tenía ese requerimiento ni ese decreto como el altar de bronce que se encontraba afuera. No, realmente no se hacía por eso, y cuando leemos Levítico 16 detenidamente, él lo explica. El macho cabrío
que llevaba el perdón de pecados era el vivo. El que llevaba los pecados del pueblo y se los llevaba afuera era el vivo, no el muerto. El muerto, ¿qué hacía? No perdonaba el pecado del pueblo, purificaba el santuario. La sangre del macho cabrío muerto purificaba el santuario por los pecados del pueblo. Eso es lo que hacía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es esto de purificar el santuario? ¿En qué consiste? Lo voy a poner de esta manera. Tenemos nosotros un ministerio de justicia en cada país, una asamblea nacional, tenemos un lugar donde debe haber justicia, donde hay jueces, supuestamente deben actuar con justicia. Este lugar de justicia que existe en cada país, donde se lleva las leyes y se tiene que hacer cumplir las leyes, ¿qué sucede si los jueces que están en ese país como en el nuestro son injustos? Juzgan por cohecho, juzgan injustamente, pervierten la ley, tergiversan las leyes para llevarla a una conveniencia o un fallo a favor de quien le entregó tal vez más dinero o de quien ellos juzgan a la vista o a su conveniencia, ¿no? ¿Qué ocurre con ese lugar? El lugar que supuestamente tiene que emitir justicia al pueblo y juzgar al pueblo con justicia, ese lugar se profana. El lugar queda profanado, ¿por qué? Y religiosamente hablando, por los pecados del pueblo. Asimismo, era lo que era en el templo. El templo se profana por los pecados del pueblo. El título, el nombre, digamos así, porque es donde reside la justicia, donde reside el Eterno. Si el pueblo, los sacerdotes, cometían pecados por ignorancia, por descuido, no está hablando de ningún pecado que sea a sabiendas o con deseos de pecar, sabiendo que están haciendo mal, sino por ignorancia, por descuido, estos pecados profanaban de alguna manera, pues es lo lógico, profanaban el santuario. Y la sangre que se presentaba dentro del santuario era para perdonar los pecados, o para purificar el santuario de los pecados, perdón, disculpen, me equivoqué. La sangre era para purificar el santuario que había sido contaminado por los pecados. Como, ¿qué es esta contaminación? No es ficticia, es de la misma manera que les estoy explicando con el Palacio de Justicia. Si este es profano, pues se tiene que hacer algo, y en Israel se hacía una ceremonia anual para purificar esto, ¿no? Para poder subsanar ese problema. Esa es la misma idea, porque el lugar del cual debe emitir la justicia y la ley fue profanado. Cada año se hacía esto para purificar el santuario. Pero el animal o el macho cabrío que perdonaba los pecados de Israel o que cargaba con los pecados del pueblo era el vivo, no era la sangre del animal muerto. Eso es una confusión. Hay que leer un poquito para no caer en los mismos errores que los maestros normalmente presentan y enseñan como un hecho y no se concentran realmente en lo que está escrito. Estoy hablando del cristianismo, básicamente, donde no le dan mucha importancia a los sacrificios y se descuidan en esta parte, ¿no? Ok, el verso 8 dice de esta manera: dando el espíritu de santidad a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario. Esta parte que está entre paréntesis le he puesto para darle un entendimiento, porque realmente en el original no lo dice, no está, no se encuentra, pero nos ayuda a entender qué es esto. Lo que está diciendo básicamente es que la forma en la que el Eterno designó de cómo debe ser estructurado el tabernáculo en su momento, el Mishkan, con una cortina que separaba un lugar de otro, el lugar santo del lugar santísimo, pues tiene una enseñanza, es lo que trata de decir él, ¿no? Esa forma tiene una enseñanza de que todavía no hay un acceso. La cortina principal que divide estos dos lugares es una enseñanza del Eterno de que no hay un acceso libre todavía, ¿no? Que aún el sumo sacerdote no puede ingresar. Haciendo referencia puede ser él con lo que dice Isaías en el capítulo 59, que dice que vuestros pecados han hecho una división entre Elohim y ustedes, ¿no? Pues, y les habla de que esa división se puede borrar una vez que hay un arrepentimiento por los pecados y se empieza a obrar con justicia. Entonces ya no existiría esa división o esa cortina, ¿no? Es lo que más adelante él va a explicar y se va a entender. De ninguna manera se está hablando de cambiar, hasta donde estamos leyendo, de cambiar
o desechar la Torá, como piensan muchos cuando leen el libro de Hebreos, ni está mencionando de dejar a un lado la Torá, para nada. Estamos hablando lo que él está viendo. Les dice, esta es la forma del tabernáculo y se hizo con esta división para enseñarnos algo, es lo que está diciendo él, ¿no? Cuando habla ahí de que aún no se había manifestado el camino, yo le puse un camino libre. ¿Por qué? Porque más adelante, en el capítulo 10, sí nos dice acerca de este camino libre, el cual abrió el Mesías con su muerte, es un camino libre. Pero recordemos algo, está hablando en este caso, está hablando del santuario celestial, no un santuario terrenal, porque ese no va a cambiar. El santuario terrenal realmente no tiene por qué cambiar y no va a cambiar en ese aspecto. Pero sí hay muchas cosas del servicio del santuario terrenal que sí van a cambiar. Y lo vamos a ir viendo poco a poco para no confundirnos, ¿no? Repito, el verso 8 dice, dando a entender el espíritu de santidad de que aún no se había manifestado un camino libre, un acceso, un camino es lo que dice realmente, al Santísimo o al lugar santísimo, ¿no? Así es como está escrito en el original, al Santísimo. Entre tanto que la primera tienda o la primera parte estaba en pie, o sea, mientras exista una parte, una primera parte, y no solo una única parte, mientras existe una primera parte, es porque hay una división. Y en el verso 9 nos explica un poco más, y él dice, lo cual es símbolo, o sea, una sombra, una figura, para el tiempo presente. ¿Por qué él dice el tiempo presente? Tenemos que entender que ese tiempo presente no es algo que podamos comprenderlo como hoy para nosotros, sino el tiempo presente en el que él está escribiendo esto. ¿Por qué? Porque en el tiempo presente para él, mientras escribía esto, el templo seguía en pie. Por eso dice, es una figura, un símbolo, una sombra esto para el tiempo presente, porque existía todavía. Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Y miren aquí qué dice, que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este servicio. Y eso es real, porque existía un perdón anual de los pecados y de las transgresiones, pero muchas personas o parte de Israel que a lo mejor no subió, porque no era necesario subir en el día de Yom Kippur, no era un mandato, y a lo mejor ese día se dio por desentendido, al ser parte del pueblo de Israel había un perdón de pecados, pero su conciencia no había sido renovada. Pero en este caso vamos viendo que él filtra algo y él dice, no, este primer pacto o este primer servicio que estamos viendo de Yom Kippur no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia. Pero vamos a darnos cuenta que el servicio que hizo Yeshua o el camino que Yeshua manifiesta para su pueblo, hay un cambio de conciencia. Realmente puede perfeccionar al pueblo en cuanto a la conciencia, la expiación que él hizo, ¿no? Pero aquí les dice, este primer servicio realmente no hacía perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este servicio. Solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta parte de comida y bebida debía haber puesto tal vez un paréntesis para entender, pero también se puede comprender el paréntesis de negarse a la comida y bebida, porque es lo que se hacía en Yom Kippur. Pero realmente leyéndolo ahí también se puede entender de la misma manera. Está hablando de eso, o sea, que este servicio de Yom Kippur tenía que ver con comida y bebida, o sea, de abstenerse de comida y bebida, de diversas abluciones o diversas inmersiones. Recuerden lo que hacía el sumo sacerdote, cuántas inmersiones hacía cada vez que creo que eran como 7 inmersiones, si no me equivoco, o 7 o 10, solo ese día de Yom Kippur, mientras estaba haciendo ese servicio. Dice, acerca de la carne, o sea, para purificación de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, este sacrificio estaba impuesto hasta un tiempo determinado. Porque si leemos realmente el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 40 al 48, todos esos 8 capítulos nos vamos a dar cuenta que habla de un Pesach, habla de un Shavuot, habla de un Sukkot, pero no nos habla de un Yom Kippur. Y no tiene que hablar de Yom Kippur, no es necesario, porque el Yom Kippur era para un perdón de pecados general del pueblo, pero nos vamos a dar cuenta que esto solo funcionaba bajo el primer pacto. Era la forma perfecta en la que el Eterno arma el primer pacto y les dice, bueno, como leímos al inicio, unas ordenanzas de servicio para el santuario terrenal, para cumplir, y les daba cada año una purificación, cada año para que esto se mantenga, ¿no? Cada año les daba una purificación.
Pero en el segundo pacto, al cual entramos por medio del Mesías, ya no existe la necesidad de hacer esta purificación de manera anual, porque en el segundo pacto está escrito, como lo leímos en el capítulo 8, que nunca más me acordaré de sus pecados y seré propicio a sus injusticias. Cuando dice nunca más me acordaré de sus pecados, no es necesario levantar una vez más un servicio de Yom Kippur. No existe la necesidad. Por eso es que les dice, esto era solo hasta reformar las cosas. Y da testimonio la historia también. Porque recordemos lo que nos narra la Mishnah con respecto a los 40 años antes de la destrucción del templo. Está escrito que 40 años antes de la destrucción del templo existieron eventos que dieron testimonio de que el Eterno no aceptaba el servicio de Yom Kippur que se estaba haciendo. El templo se destruyó en el año 70. 40 años antes de este evento fue en el año 30, lo que coincide también con lo que hemos visto en estos tiempos, la enseñanza de los jubileos de la muerte de Yeshua en el año 30-31, pues nos estamos dando cuenta que los tiempos cuadran perfectamente. Por lo tanto, saltándome o haciendo un paréntesis, podemos decir que el jubileo final, hablando del año 4000 al año 6000, tiene que ser obligadamente lo que habíamos visto en el año 30, el último jubileo, y el año 31, donde entramos al 50º año. Eso es un paréntesis, solo dando un testimonio, ¿no?, de lo que ocurre. La Mishnah declara de que muchos milagros que ocurrían en ese tiempo, en el día de Yom Kippur, no se volvieron a repetir durante esos 40 años. Algo donde ya se ve la intervención del Eterno directamente cuando hacían suertes, y recuerdan que si sacaban en la mano derecha, en la mano derecha sacaban el nombre del Eterno, para la cabra que estaba a su derecha era supuestamente un favor. Si salía en la mano izquierda, pues decían, bueno, un mal augurio, pero no pasa nada, igual estamos cumpliendo con el servicio. Pero que por 40 años, o sea, 40 veces seguidas, en la mano izquierda saliera el nombre del Eterno, rompe con las probabilidades. Es como que lance usted una moneda y 40 veces salga cara, 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 40 veces. Es muy difícil, ¿no? 40 veces seguidas. Entonces nos damos cuenta que existieron varias cosas, milagros que ocurrían en el templo, cambio de color de ciertos pañuelos, puertas abiertas donde no intervenían hombres, no volvieron a ocurrir. No se volvió a presentar milagros similares a este. Y nos vamos a dar cuenta que esto ocurrió, como les digo, 40 años antes de la destrucción del templo. Y por eso es que les dice, todo esto da testimonio, la historia también registra un testimonio. Él no lo podía saber en este momento porque mientras él escribe esta carta, el templo todavía estaba en vigencia y no habían pasado muchos años realmente. Entonces, él les dice, al que practique este servicio, verso 10, repito, solo de comidas y bebidas, o sea, abstenerse de diversas inmersiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El servicio de Yom Kippur, impuestos solo hasta el tiempo de reformar las cosas, con Yeshua. Pero estando ya presente el Mesías, Cohen Hagadol, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, que Yeshua hace función de sacerdote, pero no en un tabernáculo terrenal. Por lo tanto, ciertas normas cambian, como el velo que existía en el primer templo cambia, no existe allá arriba, en el tabernáculo celestial, no se narra de esa manera. El verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí también hay que prestar atención, porque así como está escrito aquí en español, es como lo dice en el griego, y como lo menciona, y está muy bien. No está diciendo en ninguna manera que Mashiach entró al tabernáculo celestial con su propia sangre. No, dice por su propia sangre, no con su sangre. Hay una gran diferencia. No es que él se presentó allá adelante y empezó a lanzar su sangre delante del trono, no, no existe eso. La sangre fue derramada aquí en la tierra, pero vamos a ver cuál es el sacrificio. Más adelante él sí lo explica, cuál es el sacrificio o la ofrenda, en otras palabras, que él presenta una vez que ingresa, pero ingresa por su sangre, hablando de su muerte, por su justicia. Recuerden que el sacerdocio en el que opera el Mashiach es de Melech Sadik, rey de justicia, y opera por su justicia, siendo un Sadik que muere.
bajo un juicio injusto, como habíamos hablado hace un momento de Abel, ¿no? Un sadik cuya sangre da testimonio, pero él resucita para dar su propio testimonio y no su muerte, ¿no? Veamos el capítulo 9, continuamos, el verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, recuerden que está hablando una vez más de Yom Kippur y ahí habían este tipo de sacrificios, toros o los becerros y machos cabríos, y luego dice, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, está hablando ya del sacrificio de Yom Kippur y también menciona a la vaca roja, porque esta ceniza de becerros rociada a los inmundos no es otra cosa que el sacrificio de la vaca roja, la purificación, ¿no? Dice, porque si estos sacrificios, estos dos que está hablando, Yom Kippur y la vaca roja, santifican para la purificación de la carne, o sea, una purificación física, que eso es real, cuanto más la sangre del Mesías, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha al Eterno, limpiará o purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Elohim vivo. Recuerdan que el primer pacto él menciona que no podía ser perfectos en cuanto a la conciencia. En este caso él dice, el sacrificio de Yeshua sí hace perfectos en cuanto a la conciencia. ¿Por qué? Porque recuerden una vez más, él viene hablando del primer pacto y la transición del primero al segundo pacto. El primer pacto menciona que pondré la Torá dice, mi ley en su mente y en su corazón. En su mente y en su corazón las escribiré. Aquellas personas que forman parte del primer pacto tienen por ley que tener la Torá en el corazón, conciencias purificadas. Los otros no lo tenían, solamente tenían la ventaja de ser parte del pueblo de Israel. Y así ahí era el sacerdote quien hacía la expiación. Pero en este caso le dice, aquellos que forman el nuevo pacto de ellos son israelitas, linaje de Abraham, que tienen la Torá en la mente y en el corazón. Aquellos que han pasado por ese proceso del cual describe Ezequiel, que cambia un corazón de piedra a un corazón de carne. Y dice, les daré mi ruach, les daré mi espíritu, para que guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Estos, aquellos que han pasado por este proceso, se los llama, de alguna manera, lo que le está mencionando aquí, personas con conciencia, perfección de la conciencia, ¿no? Porque lo que está buscando es eso, que sus conciencias se purifiquen de obras muertas, o sea, de obras de transgresión, de obras que conducen a la muerte. Y aquellos que han decidido guardarlas por su propia voluntad, pues son aquellos que forman parte del primer pacto porque han venido al camino de la Torá por medio de Yeshua, aquel que es mediador del primer pacto, ¿no? Aquí tenemos también una imagen de básicamente cómo sería la forma, la estructura correcta del arca del pacto. Si ustedes pueden verlo, es como un trono realmente, ¿no? Como un trono, y no está con los querubines encima del propiciatorio, sino sosteniendo el propiciatorio, mirando hacia el propiciatorio, cubriéndolo con sus alas, haciendo una forma de respaldar. Cuando Israel en ocasiones tomó el arca del pacto y se levantó a ir a la guerra, era lo mismo que hacían otras naciones, ese era el trono del Eterno. Realmente el arca del pacto es eso, es un trono, es el trono del Eterno en la tierra. Es el trono del Eterno en la tierra y estos querubines están allí, ¿cómo decirlo? Adornando este trono, ¿no? Pues formando este trono, porque está hablando de aquellos que guardan el camino del Eterno, ¿no? Y nos damos cuenta que quiero mostrarles una vez más esta imagen, que es lo que descubrió Ron Wyatt. Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que él hizo. Aquí un levita, realmente, un coatita, encontró por ya tiempos del Eterno, por mandato del Eterno, encontró el arca del pacto y algo más, que también es importante y coincide perfectamente con lo que dice el autor de Hebreos en este capítulo. Por eso es un testimonio de algo real, ¿no? De algo que es verdadero. Ya vamos a ver qué es esto. Aquí, en esta fracción, miren. Antes de ingresar a leer estos versos, sí quisiera mencionar algo. Recuerden que el subtema de lo que estamos hablando hoy es de lo que vamos a leer, pues menciona que sin derramamiento de sangre no se puede hacer una remisión, sin derramamiento de sangre no se puede entrar en vigencia un pacto. Para que algo se legalice delante del Eterno tiene que haber derramamiento de sangre. Por lo tanto, el derramamiento de sangre tiene que ser legal. ¿Qué quiero decir? Que el Eterno no puede decir, bueno, ya murió Yeshua, derramó su sangre en la tierra y es suficiente para que inicie el nuevo pacto. No es suficiente. Porque vamos a leer que él también lo dice,
que el nuevo pacto, que así como el primer pacto, la sangre tuvo que caer sobre el libro y sobre el pueblo, el nuevo pacto no puede ser diferente, tiene que también ungir de alguna manera, como está profetizado en el libro de Daniel, ungir el Kodesh HaKodashim, ungir el santo de los santos, porque era donde se contenía el rollo, o el rollo que contenía escrito las leyes, las cláusulas, las promesas y los pactos del nuevo pacto, valga la redundancia, pero allí estaba escrito, es la legalidad del Eterno. Y por eso vamos a ver en esta imagen, antes de leer los textos, lo que descubrió Ron Wyatt. Y algún momento vamos a hacer más adelante un estudio completo de esto con realmente arqueología y evidencias científicas para levantar esta idea, o este hecho, porque no es ni una hipótesis realmente, esta teoría, podemos llamarla teoría, ya es diferente a la hipótesis, esta teoría que presentó Ron Wyatt, la cual para nuestro camino es algo realmente no solo lógico, no solamente tiene sentido, sino que concuerda y se enlaza con todo, no salta de nuestro camino. Algo que también quiero mencionar antes de leer estos versos es de que muchas personas desestiman, aún de nuestro camino, desestiman este testimonio que él mencionó, porque dicen, bueno, es que él era un adventista, pero debemos darnos cuenta también que no se trata de que si sea un adventista o haya sido un católico, primero se trata de linaje, se trata de linaje. Él ya estaba guardando el Shabbat, eso es más que importante. Él no conoció el nombre del Eterno, nunca llamó a Yeshua por el nombre de Yeshua, le llamaba a Jesús, pero entendemos que no era su tiempo tampoco. El tiempo de la restauración empieza desde unos 20 a casi a 30 años atrás. No era el tiempo para él, pero él fue realmente llamado por el Eterno por el testimonio de todos los descubrimientos arqueológicos que él tuvo, que tienen referencia con la Torá y con los escritos bíblicos, pues realmente esto que él ni siquiera se esperaba, también formaba parte de ello, ¿no? Miren, ahí tenemos una imagen, han pintado un Yeshua, un Jesús crucificado, pero lo importante es que veamos qué es lo que ocurrió, el derramamiento de la sangre. Lo que él explica en su testimonio y con toda la evidencia que él muestra, es que el lugar de muerte de Yeshua, en el madero, estaba en el monte, realmente el monte Moriah, que es lo mismo, al norte. El monte Moriah, donde estaba el templo, el mismo lugar donde fue la atadura de Isaac, pero del lado del norte. En el lado del norte, donde pasaba, donde había un camino y coinciden, la historia, la arqueología, como les digo, algún momento haremos un video de ello, coincide completamente el lugar de tránsito donde llevaban también a las personas que eran muertos políticos, ¿no? Que los sentenciaban a muerte de manera política y por Roma, donde Roma exhibía a sus agresores al gobierno. Y existen pruebas arqueológicas de que era en ese lugar. Él encontró en ese lugar, hay una cueva, estamos hablando del mismo Monte Moriah, hay una cueva que conducía realmente a donde estaba el arca del pacto. El derramamiento de la sangre en el momento en que este hombre, el romano, pone una lanza y derrama en las costillas, ya él estaba muerto, y derrama sangre con agua, pues es un testimonio también que está narrado en el libro de Juan, donde habla que los que dan testimonio aquí en la tierra es el agua y la sangre. Él describe lo que ocurrió, donde él encuentra un rastro de un líquido ya solidificado, petrificado, bueno, no petrificado, sino solidificado ya negro, que es sangre y agua, donde el camino de este llevó hasta una cueva, una gruta, donde estaba el arca del pacto, donde estaba escondida, narra donde estaba escondida, ¿no? Y ya vamos a ver también toda esta parte. Pero, ¿qué es lo que quiero llevarles aquí? De que esa sangre de Yeshua no podía caer en tierra solamente y en el piso, tenía que ser necesariamente caer en un lugar en el cual, ungir un lugar en el cual contenía el pacto, para que el pacto, el nuevo pacto entre en vigencia. ¿Quiénes lo sabían? Realmente esto, Yohanan, que es el que estaba presente en el momento de la muerte de Yeshua, y él dice, yo doy testimonio de eso, y habla también del testimonio de la sangre y del agua, y él menciona que lo vio, es algo que yo lo puedo entender de esta manera y quiero que lo vean así. Hay muchas cosas que nosotros no lo hablamos, a veces tal vez en cámara, en vivo, pero lo mantenemos dentro de la congregación, dentro del pueblo. Hay cosas que no se pueden decir afuera. Esto era algo similar. Ellos lo sabían, ellos entendían perfectamente. Yohanan lo vio donde estaba, él lo vio, pero había algo que él no podía escribirlo de esa manera, pero él lo vio y él dice, yo doy testimonio de que eso ocurrió.
Y existe toda la evidencia arqueológica que muestra que esto es así, que esto ocurrió, era para este tiempo. Y veamos algo, quisiera que entremos a lo que es en Jeremías capítulo 30. Tenemos una intervención. Adelante, hermano Marcio, antes de leer los versos. Buenas noches, shalom hermanos. Una de las pruebas más contundentes, aparte de que existe testimonio de personas que vieron la sangre, ¿no? En un laboratorio. El testimonio más contundente es el que da Juan. En Juan 19, Juan viene hablando todo el capítulo de otra situación. Cuando en Juan 19, más o menos por verso 30, él ya empieza a hacer relación de lo que acaba de ver. Y él dice, y hace relación a Zacarías 12:10. O sea, sin son ni nada conectado, ¿no? Nada conectado lo uno con lo otro. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron cuando dice, yo soy testigo. Y se dirá, mirarán a mí a quien traspasaron. O sea, estaba viendo algo que se va a revelar en el futuro. Zacarías 12:10 es un evento que se va a dar en unos 17 años más adelante, en un Yom Kippur, cuando los judíos, la casa de Judá, 10 días después de la resurrección, reconozca a Yeshua. También, años más tarde, él escribe Primera de Juan. Y en Primera de Juan 5:7, Juan parece que el Eterno le dijo que selle esta visión. Así como se le dijo a Daniel, sella la visión. La visión concerniente a la parte en que los magis caldeos iban a salir de Caldea cuando nazca el Mesías viendo una alineación celestial. Hoy hemos reconstruido esta historia. Por eso es que ellos vienen a Belén y encuentran al niño envuelto en pañales de lino y se para una luz sobre la casa donde estaba el niño en Sucot, en Belén, ¿no? Asimismo, Juan, luego de 20 años, escribe Primera de Juan. En el verso 5-7 viene hablando de la revelación del Mesías. Y en el verso 5-7 dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. O sea, vuelve a decir un misterio, palabras ocultas que ocultan la misma relación. El agua, la sangre y el espíritu. Yo pienso que Manuel va a decir esto luego, sino que le estoy dando un contexto histórico más o menos de la secuencia de lo que se viene dando, ¿no? Es normal que Juan no quiera revelar todo. Él mismo escribe que hay muchas cosas que sucedieron con el Mesías, pero que no alcanzaría un libro a tener todos los eventos que en ese año de ministerio de Yeshua pasaron. Entonces, él se calla con este tema. Y luego vemos que unos 30 años más tarde, vuelve a escribir Juan el libro de Apocalipsis, y ahí vemos que ya aparece el arca del pacto. Dice que el monte de los olivos y aparece el arca. No es que el arca puede estar como no puede estar en el monte de los olivos, sino que todo el valle de Jerusalén se parte y aparece el arca. Por eso es que ya con ese valle partido, y en Zacarías dice que Yeshua pone los pies en el monte de los olivos y que el Mesías pone los pies y se parte también el monte de los olivos. Ahí ya podemos entender por qué el tercer templo tiene otra topografía del terreno. O sea, estamos viendo una explosión nuclear de altísimas dimensiones. Este es el contexto del arca. O sea, el arca, además hay un video que está guardado del arca donde 2 ángeles hablan, estaban 4, y le dicen inclusive que el Shabbat es el día que estamos celebrando hoy normalmente. Y ese video está guardado para el tiempo final. Bueno, espero no haberte cortado algo que tenías preparado, ¿no? No. Gracias. Realmente, gracias, hermano. Muchas gracias. Realmente, lo que iba a decir es este paréntesis, porque sí vamos a hacer algún momento un estudio con todos los detalles y toda la información recolectada para que vean que este tema no es un supuesto, no es una hipótesis que podría ser, no, realmente tiene todas las cosas en su lugar, cuadran, tanto la parte arqueológica, científica, como la parte de la escritura, cuadran perfectamente. Iba a mencionar solo esta parte, la acotación suya, por supuesto que es, hermano eso es otra parte importante. Adelante, hermano Fernando. Shalom. Shalom, el Eterno les bendiga.
Hermano, es que quisiera que usted por favor me confirme, no sé si escuché bien en el tema cuando usted estaba hablando sobre el tema de la agua y sangre que vertió del costado de Yahshua, y entonces usted me dice que la sangre corrió y penetró hasta un lugar en donde está el arca. Esto fue lo que entendí. Sí, realmente esa es la idea. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió allí es como vemos en la imagen, ya la vamos a colocar, el arca estaba debajo, concretamente del lugar donde se encontró el depósito y donde estaba partido el depósito del madero, ¿no? Un recipiente, digamos, cavado en la tierra y había ¿cómo decirlo? Un quiebre en la tierra y debajo de ello estaba el arca, tal como vemos en la imagen, pues está ahí. O sea, de la misma manera. Y ya les digo, esto es lo más lógico y con sentido y cuadra con lo que dice Hebreos capítulo 9. O sea, esto es real. Esto realmente... También cuadra con el libro de Baruch. Claro. Ajá. El libro de Baruch dice que Baruch y Jeremías reciben la orden del Eterno de esconder el arca. Y empiezan hubo un sacerdote que empezó a marcar el terreno mientras el pueblo estaba en Babilonia, ellos escondieron el arca porque el arca Nabuzaradán no lo encontró. Entonces el arca había alguna técnica hidráulica que el arca descendió y se le dice a Jeremías y a Baruch que escondan el arca. Entonces cambian de un lado a otro, lleva Jeremías el arca y le esconden otro lado, porque el Eterno estaba preparando esto. Y también en el libro de Macabeos se narra que de alguna manera el arca estaba en el Monte Nebo en un tiempo. O sea, esta es una historia muy concatenada, muy enlazada con las escrituras. No es una suposición. Realmente, y les voy a decir por qué no es una suposición, porque alguna vez cuando empezamos en el estudio de esto, el Eterno le dio una experiencia a un hermano donde le dice que cuando estábamos haciendo este estudio con el hermano Marcelo Pazmiño, hace unos 10 años, ya apareció el tema de Ron Wayans y todo. Entonces el Eterno dice la revelación, o sea, el arca, que es el testimonio de Yeshua y del pacto, ¿no? La revelación es guardada y protegida por el enemigo de vuestra sangre. Nosotros pensábamos que era en la mezquita que está sobre el monte del templo. Los musulmanes, no. El enemigo de nuestra sangre es el sionismo edomita. Ellos no pueden tocar el arca, saben dónde está. Existe un registro y una foto del ministro de arqueología de Israel teniendo una entrevista con Ron Wayans, y él sabía dónde estaba el arca. Luego negó todo Israel ese tema, pero están grabados. Entonces, ellos no lo pueden tocar. Entraron 5 personas a tocar el arca y no la pudieron coger. ¿Por qué? Porque el arca solo la puede tocar alguien que sea de la tribu de Coat, levita de Coat, de la familia de Coat. De ahí murieron esas 5 personas que entraron. La dejaron ahí, no la pueden tocar. ¿Saben los judíos dónde está? Pero mientras no exista un levita verdadero como era Ron Wayans, que ni él sabía, sino que la conclusión nos hace llegar de que Ron Wayans es un levita de la tribu de Coat, porque él se paró junto al arca, él tomó el arca, tomó la espada de Salomón, hizo una réplica, estaba junto al arca la espada de Salomón, una espada de 1,5 metros. Entonces, los ángeles que custodiaban el arca, que se le presentaron en ese momento, a él le dieron muchas instrucciones para el tiempo final. O sea, solamente a él se le permitió llegar al arca, fotografiarla. Esa fue su misión. Y de ahí no tiene que predicarnos nada más, Ron Wayans. La misión de él era, como es un levita de sangre de la tribu de Coat. ¿Por qué sabemos que es de la tribu de Coat? Porque tocó el arca sin morir. Hay un evento en las escrituras cuando un sacerdote llamado Usa, el arca se iba a caer de un buey, se acerca a que no se caiga, queriendo hacerle el bien, y murió, porque no era de la línea de Coat. En Números 4 ustedes pueden comprobar que los coatitas son los únicos que pueden levantar el campamento y transportar el arca. Adelante, Manuel. Sí es, correcto. Gracias, hermano. Realmente esa es la relación que vemos
que, como el hermano lo menciona, yo también lo digo, no es una suposición, no es un supuesto, esto es, realmente es historia, arqueología de nuestro camino, que es importante para este tiempo de la restauración. Vamos a los escritos para ir entendiendo un poco más y compararlo con lo que dice, lo que nos narra aquí en este capítulo 9, Pablo, ¿no? Jeremías 30, realmente Jeremías 30 al 31 es donde nos habla del pacto, Jeremías 30 al 31, y dice el versículo 1, dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, así habló Yahweh, Elohim de Israel, diciendo, escríbete en un libro, todas estas palabras que te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá, y ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que le di a sus padres y la disfrutarán. De ahí, del capítulo 30 al capítulo 31, sabemos que nos habla del nuevo pacto. Nos habla donde dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. El capítulo 30, el capítulo 31 es donde se conforma este libro del cual dice, escribe un libro, una orden del Eterno que haga un rollo, escribe un rollo y escribió estos dos capítulos en ese rollo. Vemos el testimonio que mencionó el hermano de Baruch. Baruch era escriba de Jeremías. También el testimonio que mencionó de Macabeos. En Macabeos dice que el arca fue escondida en el monte el cual lo vio Moisés. Y muchos buenos dicen, bueno, está hablando del monte Nebo, pero cuando Moisés entró y subió un monte, realmente el monte Nebo, él vio en visión el monte de Moray, el monte Morayá, el monte donde estaba el templo, el Lebanón, él lo vio en una visión, y a eso es lo que se refiere, el monte en el cual Moisés realmente tuvo la visión, porque no es que estaba en el monte Nebo y luego, no, realmente estamos hablando del monte donde Moisés recibió esa visión y vemos que en el libro de Macabeos da un testimonio, pueden leer usted todo el capítulo 2 del libro de Macabeos, donde realmente no es un libro que entre en el canon, pero es un libro del cual tenemos testimonio histórico, nos habla bastante de historia, ¿no? Y nos dice en el capítulo 2, el verso 7, nada más he traído aquí, para que veamos, dice, cuando Jeremías se enteró lo que hicieron, les llamó la atención, o sea, de poner marcas, lo que mencionaba el hermano Marx, de que estaban poniendo unas marcas, unas señales para encontrar el camino y volver a encontrar el camino al arca. Y eso también hay un testimonio que se ha encontrado esas marcas justo dentro de esta cueva, con forma de serafín, perdón, con querubines, no serafines, querubines, han encontrado huellas de querubines, formas que señalando un camino, exactamente es esto. Y dice, y les dijo, nadie debe saber dónde está ese lugar, el lugar del arca, hasta que Elohim nos perdone y nos reúna otra vez. O sea, hasta que Elohim nos perdone y nos reúna otra vez. Sabemos que ese perdón inició en la muerte de Yeshua, en el cual da el testimonio Yohanan. Juan lo vio, se encontró el lugar. Juan en ese momento se enteró dónde estaba el lugar. Dice, hasta que Elohim nos perdone y nos reúna otra vez. Y esa parte nos reúne otra vez es lo que está haciendo en estos últimos tiempos. Por eso Ron Wyatt encontró en esos años, en los 80, el lugar donde estaba el arca, y que es un testimonio para la restauración también en nuestro camino. Dice, entonces Elohim mostrará dónde están estos objetos. Hablando de, no solo encontró el arca, encontró, como mencionó el hermano, el candelabro, encontró el altar de incienso, encontró también lo que es la mesa de los panes, todo eso estaba allí ubicado de la misma manera en que estaba en el lugar santísimo y en el lugar santo. Estaba allí, así mismo de la misma manera. No había una cortina, sino una pared de piedra que estaba dividiendo ese lugar. Y el capítulo 2 del libro de Macabeos nos dice cuáles eran estos objetos en los versos anteriores. Y él dice, Elohim manifestará su gloria por medio de la nube, una vez más, y haciendo referencia también a la profecía de Isaías en el capítulo 4, cuando el templo final se establezca en Jerusalén, dice que volverá a posarse la nube como en los días de Moisés, como en los días de Salomón. Dice, tal como lo hizo en los días de Moisés y en los días de Salomón, consagrando el templo de Elohim, porque va a haber un último templo y el arca tendrá que manifestarse de la manera en que se menciona en las escrituras, con el Valle de los Olivos partiéndose, cambiando la topografía y dando lugar a descubrir el arca, porque ya lo mencionó el hermano, muchas personas que saben dónde está el arca lo han intentado recuperarla, pero han muerto en el intento. Cuando alguien va o investiga en la página del Instituto del Templo, usted va a encontrar
también que allí ellos les dicen, ellos mencionan, nosotros conocemos dónde está el arca del pacto. Dice, está como a 2 kilómetros de aquí, bajo tierra. Y él dice, así lo mencionan. No dicen en qué dirección, no dicen en dónde, pero ellos lo conocen. Y coincide el testimonio que Ron Wyan también menciona, que él lo entregó a las autoridades de Israel, quienes le dieron el permiso para que él pueda hacer estas excavaciones, ¿no? Vamos avanzando. Ahora sí, teniendo esta parte de contexto podemos entender algo. Permítanme mencionar algo más. Este rollo que vemos en el capítulo 30 y 31, este rollo, creo que no lo dije, no lo menciona la escritura. El libro de Baruch nos da a entender que puede ser esto, que puede que sea así y tiene que ser así. Este rollo fue ocultado en el mismo lugar, en el arca, de la misma manera. Jeremías era un sacerdote, eso también tenemos que recordar. Jeremías era un sacerdote y ocultaron esto en el arca. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron donde estaba el primer pacto? Porque también dice Ron Wyan que encontró un rollo del primer pacto, no lo leyó, no lo abrió, no sacó nada que no le hayan mencionado a los ángeles, pero vemos que este rollo del nuevo pacto tenía que estar a fuerza dentro del lugar santísimo, para que la sangre que unge el lugar santísimo pueda entrar en vigencia el nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre no puede entrar en vigencia. No puede ser que la sangre de Yeshua toca la tierra y ya eso activa el nuevo pacto, porque no está escrito así no es la legalidad con el Eterno. Tiene que haber estado dentro del arca del pacto este capítulo 1 y capítulo 32, capítulo 30 y capítulo 31 del libro de Jeremías, del cual el Eterno dijo, escríbete un libro, hazte un libro aparte. Y vemos que es Jeremías quien oculta el arca, es Jeremías. Junto con Baruch, ellos ocultan el arca, ellos sabían dónde estaba. Miren lo que dice el verso 15 del capítulo 9, para que entendamos que esto empieza a cuadrar con el entendimiento que tenían los discípulos en esa época. Ellos sabían dónde estaba, pero como les digo una vez más, no podían mencionarlo ni dejarlo registrado de una manera tan abierta. Dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea, derramamiento de sangre, para que se entienda, para la remisión de transgresiones, y aquí les pongo lo que les mencioné al principio, no es que la sangre limpie, sino que confirma el pacto, el mismo efecto que ocurría en Yom Kippur. No es que la sangre dentro del altar era la que limpiaba los pecados del pueblo, no hacía eso, purificaba la profanación del santuario, pero no perdonaba pecados. Era el macho cabrío vivo el que se llevaba los pecados y hacía el efecto de perdón de pecados. Por eso cuando dice aquí el derramamiento de sangre para la remisión de transgresiones, es ¿por qué? Porque este derramamiento de sangre activa o permite entrar en vigencia el nuevo pacto. Y el nuevo pacto ya menciona en sus cláusulas, seré propicio a sus injusticias, y eso es la muerte de Yeshua, y luego dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso lo leímos la semana pasada en el capítulo 8. Él lo menciona de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando dice que la sangre es para la remisión de pecados, repito, no es como el cristianismo piensa, la sangre me limpia de pecados. No, la sangre confirma la activación o que entre en vigencia el nuevo pacto, y el nuevo pacto es el que tiene la cláusula de perdonaré sus pecados. El nuevo pacto. Seré propicio a sus injusticias, esa es la muerte justa de Yeshua. Dice que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Esta herencia eterna qué es? El nuevo pacto, el cual es un pacto eterno, que reciban en lo que es la promesa de la herencia eterna. El verso 16 dice, porque donde hay pacto, y es el subtítulo de este capítulo, donde hay pacto es necesario que intervenga muerte por parte del moderador. Y lo que dice la Reina Valera es que donde hay pacto es necesario que intervenga muerte del testador, donde hay un testamento. Cambian las palabras, en un lugar le ponen pacto y en otro lugar le ponen testamento para confundir realmente al que está leyendo, pero es la misma palabra en griego, ¿no? Dice, donde hay un pacto es necesario que intervenga muerte o derramamiento de sangre. En la Reina Valera hace entender de que intervenga muerte del testador o el mediador, el moderador, y no es necesario, solo vemos que aquí lo ocurre con Yeshua. Les doy el ejemplo y lo menciono más adelante. Moisés es el mediador del primer pacto, pero él no murió para que se dé efecto. Si hubo derramamiento de sangre y hubo muerte, obviamente quien derramó la sangre fueron esos becerros para poder activar, digamos, o entrar en vigencia de acuerdo a la norma del Eterno, el primer pacto. Lo que aquí dice es eso,
es necesario que por parte del moderador, por parte del mediador, exista muerte o derramamiento de sangre. En este caso, Yeshua es su misma sangre, y vamos a ver que lo menciona más adelante. Porque el pacto con la muerte se confirma, con la sangre se confirma la muerte, pero no es vigente entre tanto se disponga vida. No puede entrar en vigencia el pacto si no hay muerte. Sin muerte o sin derramamiento de sangre no puede entrar en vigencia el nuevo pacto. Porque Jeremías lo anunció que iba a haber un nuevo pacto, pero no es hasta el derramamiento de sangre o la muerte de Yeshua que esto entra en vigencia o entra en operación. Dice el verso 18 del capítulo 9, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, lo que veníamos mencionando. Dice, porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torá, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de las cabras con agua, lana escarlata y sopo, y roció en el mismo libro, y también a todo el pueblo, de lo que hizo Moshe. Y con la sangre entró en vigencia el primer pacto. El verso 20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto, algo similar a lo que dijo Yeshua, ¿recuerdan? Dice que Elohim les ha mandado. Verso 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, purificó, consagró con la sangre, porque un objeto delante del Eterno no se hace sagrado dentro del lugar santísimo, todo ello y todo lugar santo, todo ello fue consagrado con la sangre, porque la sangre le da la legalidad, ¿no? Entonces menciona el verso 22, miren, dice, y casi todo es purificado, limpiado, según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahí la palabra remisión es afices en griego, y la palabra afices es perdón de deudas, en otras palabras, es un jubileo, o sea, es el año que se perdona deudas. Sin derramamiento de sangre no se puede hacer este perdón de deudas. ¿Cuál perdón de deudas? El perdón de deudas del que habla el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, repito una vez más, en la cláusula final dice, nunca más me acordaré de sus pecados y seré propicio a sus injusticias. Para que esto tenga valor, este decreto del Eterno, tenga valor, tenía que entrar en vigencia el nuevo pacto. Y este entra en vigencia en un año de jubileo, en un año Yobel, para que se cumpla la escritura, en el año en el que muere Yeshua también, ¿no? Repito, dice él, y casi todo es purificado, según la Torá, con la sangre, porque es la legalidad, para darle legalidad, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué remisión? La remisión que menciona el nuevo pacto. Porque, repito una vez más, no caigamos en lo que es el pensamiento cristiano de que la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me limpia y es esta sangre la que me lava de todo pecado. No es así como funciona. Eso es un mito, eso es una fantasía. La sangre del Mashiach activa el nuevo pacto y entra en vigencia. Y porque eso es lo que está mencionando aquí, dice, ni aún el primer pacto se hizo sin esta operación, ni aún el primer pacto entendemos. Él no lo menciona claramente, como les digo, no lo puede hacer aquí, pero entendemos por los testimonios, reunimos, armamos un rompecabezas y nos damos cuenta que esto ocurre. Porque Yeshua, la sangre de Yeshua, siendo derramada únicamente en la tierra, no tiene ninguna legalidad para presentar en vigencia un nuevo pacto, no puede. Absolutamente no se puede, en la tierra no tendría vigencia. Y está profetizado también que la sangre del Mesías, dice en el libro de Daniel capítulo 9, si no me equivoco, que la sangre del Mashiach, y así lo dice claramente, ungiría el Kodesh HaKodashim, el santo de los santos, cumpliendo la profecía también, ¿no? ¿Cuál está en el libro de Daniel? Hermano Manuel. Adelante, hermano. Qué pena, es que quiero preguntarle sobre este tema con respecto a lo que dice Amós sobre el tema de daré carta de divorcio. Esa carta de divorcio al fin rompe el vínculo entre el Eterno y el pueblo Goyín en dispersión. Y de esa manera, pues digamos el Eterno terminó entregando carta de repudio al pueblo, pero con la muerte y la resurrección del Mesías, se vuelve a reactivar la posibilidad de que ese pacto se vuelva a renovar y ese pueblo que antes fue
hecho o entregado en divorcio, pueda volver otra vez a acogerse al nuevo pacto, porque sin esa muerte no era posible haberlo logrado. No sé si me hice entender. Sí, y lo describió perfectamente. Realmente, recuerden que esta figura de matrimonio es la figura que él presenta para el pacto que hizo el Eterno con el pueblo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que una vez que hay esta carta de divorcio o esta separación del pacto, y dice, ya no son mi pueblo, no pueden volver y no se puede legalmente, y por eso es que Pablo habla de este misterio del cual el Mesías lo resuelve. Está escrito en el libro de los Salmos y en otras partes de los profetas, pero en el libro de los Salmos, en 118, dice que él viene en representación del Eterno. Dice, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, ¿no? Él viene en representación del Eterno. Y él es el que representa al Eterno aquí en la tierra, haciendo la muerte de él, pues el cumplimiento de la profecía de Jeremías que dice, seré propicio a sus injusticias, por su muerte. Paga completamente por el pecado del pueblo. Lo explicamos también al inicio. Él a callar, cerrar su boca, pues en el juicio que estaban haciéndole el sumo sacerdote y los demás sacerdotes que estaban presentes allí, calla su boca y al cerrar la boca acepta la culpa de qué. Y ahí menciona cuál era la acusación de la destrucción del templo. La destrucción del templo realmente es el juicio final por el pecado de Israel. Él aceptar la culpa está aceptando sobre sí el pecado de Israel, porque tampoco es que él dice yo voy a morir y mágicamente se carga sobre él el pecado de todo el pueblo. Tenía que ser de una manera legal. Y el Eterno de una manera legal y un proceso legal, como dice Levítico 5, cierra su boca y carga sobre sí el pecado del pueblo. Ahora sí, una vez que él muere bajo ese juicio, pues está pagando el pecado o las transgresiones del pueblo. Y vemos lo que acabamos de leer aquí en este versículo del capítulo 9, que dice que él murió para la remisión de los pecados que habían bajo el primer pacto. Por eso es que siempre se enseña, y el hermano Marcelo Pazmiño nos enseña que no es que él muere por mi pecado o muere por su pecado. Él no murió por nuestros pecados, no nacíamos. Él muere por los pecados pasados, muere por los pecados que habían bajo el primer pacto. Una vez que estos son subsanados o se paga la deuda completa de esto, o se paga la deuda justa de esto, pues entonces ahora sí pueden volver al pacto. ¿Y quiénes pueden volver? Pues obviamente los descendientes originales de este pacto, pues solamente el nuevo pacto es para los de la casa de Israel y la casa de Judá, y pueden regresar. Y en ese llamado a retornar al pacto es que hemos sido nosotros parte de eso, y todo lo que Pablo también salió a buscar. Y al día de hoy nosotros regresamos a este pacto por medio del Mesías. No hay otra manera, porque él pagó para que Israel en el exilio, Israel fuera de pacto, pueda volver, sus descendientes puedan volver y volver a tomar parte de este pacto, ¿no? Además, la figura perfecta del matrimonio, primero vemos que tanto en el primer pacto como en el segundo pacto, en el pacto renovado, el Eterno dice, yo fui un esposo para ellos. Bueno, viene Yeshua, viene en el nombre del Eterno, hace esa figura maravillosa que narra Romanos 7:1 sobre la muerte del esposo, y que la repudiada puede volver a tomar otro esposo diferente, que a la final viene a ser el mismo, pero diferente porque resucita a los muertos, ¿no? Y para eso no hay una ley contraria. Ya, la clave de todo esto es ¿por qué el cristianismo piensa que se va a las bodas del Cordero? Si las bodas del Cordero es la jupá, que narra el tálamo y la novia y el novio. O sea, el Eterno hasta el día de hoy no ha consumado el matrimonio en la figura retórica que utiliza para nombrar su relación con el pueblo de Israel. El cristianismo dice que también va a las bodas del Cordero, pero ellos no tienen el pacto matrimonial. Las bodas del Cordero suceden desde el día 1 de Tishri, o 1 del 7º mes en la luna tierna, en la venida del Mesías, hasta el día 10. Esos 10 días, mientras en la tierra son los 10 días terribles, la comunidad nazarena va a la episinagoge, en griego, que es el arrebatamiento, una reunión en torno a la nube o a lo que le transporta a Yeshua, que obviamente va a ser en el espacio, que está detrás de la atmósfera. Ahí vamos a estar 10 días. Y luego de esos 10 días es lo que se llama la consumación del matrimonio.
luego bajan, como narra el libro de Isaías, que se bajan veintenas de millares de carruajes del Eterno para la batalla. Y luego en Zacarías 12:10 narra la batalla, cuando ya topa tierra, porque cuando el Mesías está en el Monte de los Olivos, en Hechos 1, verso 6, los ángeles que le vienen a recibir para llevarle al aparato donde él está detrás de la nube, le dice a varones galileos que miran, así como viene, él vendrá, así como se va, él vendrá. Prácticamente está diciendo que no hay idas al cielo, no hay rapto secreto, sino que él viene a topar sus pies en ese mismo monte donde se elevó, el monte de los olivos. Por eso es que se dice que la gloria del templo pasó al monte, porque todo Yeshua casi hizo en el monte de los olivos. Adelante, Manuel. Así es. Gracias, hermano. Realmente esa es la manera en que tenemos que entender la escritura. Tal vez alguien que escuche y diga, estos están hablando de naves y que Yeshua una nave, pero es que es la realidad, y es para romper la mente religiosa, no podemos pensar otra cosa. Entonces, esta es la evidencia que en nuestro tiempo se ha revelado para que el pueblo del Eterno de esta generación pueda asimilar, pueda recibir y pueda verlo. ¿Por qué? Porque esta revelación no estaba para los tiempos pasados. Muchos lo entendieron, Moisés claramente entendió lo que veía, Elías, los profetas, Isaías, lo que vieron, pero siempre el pueblo lo aceptó de una manera tal vez más religiosa, porque el Eterno no podía hablar de otra forma hacia el pueblo, pero somos una generación que va a ver al Mesías, que va a conocer esto, que va a verlo descender, y debemos entender que Él no bajará flotando en una nube voladora, tirando rayos por las manos, no es de esa manera. Él va a mandar y la autoridad y el poder de Él es sobre un ejército de una manera militar y va a recuperar la tierra profanada, tal como dice el cántico de Moisés. El cántico de Moisés en sus últimos versos, ¿no? En sus últimos versículos. Y habla de la recuperación de la tierra y allí es donde dice, adórenle todos los ángeles, hablando de ese evento, cuando el Mesías ingresa una vez más a la tierra. Okay. Vamos viendo el capítulo 9, verso 23, ya vamos terminando con estos versos, y dice este capítulo, y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces nos damos cuenta de que dice que las cosas, fue necesario que la figura de las cosas celestiales, o sea, las cosas terrenales, fueran purificadas así, como con sangre. Las cosas que son figura de lo celestial. Está hablando de las cosas terrenales, en otras palabras. Por eso, aquí en la tierra se purifica con sangre, no allá arriba. Por eso no es que el Mesías entró y derramó su sangre allá arriba, no. Las cosas celestiales con mejores sacrificios que este. El sacrificio que él presentó, y lo explica mejor el capítulo 10, pero el sacrificio que él presentó, lo vamos a ver, es el mismo. De la misma manera en que se entiende cuando este juez ofrece como en sacrificio a una de sus hijas. Realmente él dice, ofrezco a la primera persona. ¿Y qué es y cuando ve a su hija, cómo es que lo ofrece? No es que la quema. Y aunque él habla de la palabra de holocausto, pero no es que la quema, sino que la presenta en un servicio de por vida al Eterno. Es lo que hace Yeshua. Cuando vemos en el capítulo 10, lo veremos la otra semana, él dice, estoy aquí para cumplir lo que el rollo ha dicho de mí, no, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, él está preparando su vida entera, su servicio, que es eterno esta vez, inmortal, al Eterno, y ese es el sacrificio. Se ofreció a sí mismo, pero vivo. ¿Por qué? Porque recordemos que el que lleva las transgresiones para perdón de pecados en Yom Kippur era el macho cabrío vivo, y Yeshua hace la representación de ambos, tanto el que muere y derrama su sangre sobre el arca, y como el que está vivo. Yeshua manifiesta también esta característica porque este es el que perdona el pecado, el vivo, el que lleva los pecados, y Yeshua queda vivo para interceder. Entonces, pero este es un tema ya que lo veremos en el capítulo 10, y él dice, las cosas celestiales fueron realmente preparadas con mejores ofrendas, mejores sacrificios, y está hablando de la vida de Yeshua inmortal y incorruptible. Y el verso 24 dice, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de manos, no fue terrenal, no entró con sangre, en otras palabras, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para interceder ahora por nosotros ante Elohim. Se presentó vivo haciendo una intercesión, una oración de intercesión.
una petición al Eterno. Así como lo hizo en su muerte, perdónalos porque no saben lo que haces, en su resurrección también intercede en su justicia. Eso es lo que describe en el capítulo 53 del libro de Isaías. El verso 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en los últimos tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio la transgresión. ¿Cómo lo hace? Pues entrando en vigencia el nuevo pacto. De esa manera se quita el pecado que fue imputado bajo el primer pacto. Verso 27. Y de la manera que está establecido los hombres, que una sola vez mueran y después el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez separado del pecado para salvar a los que le esperan, ¿no? Se presentará por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Él es el que cumple la profecía de Isaías 59 que dice, vendrá un redentor a Sión y quitará de Jacob la impiedad. Está hablando de Yeshua, no hay nadie más que pueda cumplir esta porción de la profecía, ¿no? Entonces, con esto cerramos el capítulo 9. La próxima semana veremos lo que es el capítulo 10 y entenderemos un poquito más de lo que él está hablando. Yo sé que muchas cosas que se mencionaron aquí pueden ser tal vez confusas si se escuchan por primera vez, pero esto va a quedar grabado en video, lo podemos ver una vez más y estudiarlo, repasarlo e investigarlo para hacer por lo menos como lo hacían los hermanos de Berea, la congregación de Berea, pues que investigaba todo y se cercioraba de que estas cosas fueran así, contrastándolo con la evidencia de la Torá. Hoy nosotros no tenemos solo la evidencia de la Torá como un testimonio, sino que también tenemos la evidencia arqueológica, científica, física, que podemos contrastar para presentar un mensaje y para entender y asimilar el mensaje para estos últimos tiempos, para esta generación que es dada por el Eterno. Bueno, hermanos, yo me despido. Un abrazo a todos. Shalom. Shalom, hermanos.